Ricardo Martí Corena, ¿no? Muy bien, muy buenas tardes con todos ustedes, compañeros y compañeras. Nuevamente aquí, Trabajo con Derechos, el programa que le da voz a los trabajadores y a sus organizaciones. Programa producido por La Comuna, Asociación de Profesionales al servicio del movimiento sindical, con el apoyo del sindicato belga Orval y de FOS, Cooperación para el Desarrollo. Bien, el día de hoy tenemos un programa que esperamos les interese. Hay algunos temas sindicales muy importantes que tienen que ver además con cómo los sindicatos luchan por la salud mental, y también tenemos nuestra franja electoral al servicio de la clase trabajadora con la presencia de Cecilia Chipana, una joven activista sindical que además está candidateando al nuevo Congreso, a la Cámara de Diputados. En el primer bloque tendremos la presencia del secretario general adjunto del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, al compañero Ricardo Martí Corena. Y bueno, con una breve pausa regresamos. Bueno, de nuevo aquí. Como había anunciado, vamos a conversar con el secretario general adjunto del histórico sindicato, el SUTTP, base afiliada de la CGTP y principal sindicato del sector telefónico. Compañero Ricardo, le damos la más cordial bienvenida, muy contento que esté aquí con nosotros en Trabajo con Derechos. Queríamos primero recordar la memoria del secretario general que falleció el año pasado, el compañero Víctor Mora, en circunstancias inesperadas, dejando un vacío muy difícil de llenar en el movimiento sindical y en la organización. Víctor Mora había sido secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Luego la organización ha pasado por un proceso, como es normal, de reestructuración y enfrenta pues los retos de este momento, que son muchos. Y entonces con Ricardo vamos a conversar de algunos de ellos. Empezando por, cuéntanos Ricardo, ¿cuáles son los principales problemas que hoy día enfrentan los trabajadores de Telefónica en nuestro país? Muy buenas tardes, Carlos. Sí, efectivamente, los trabajadores de Telefónica del Perú, hoy Integratel, enfrentamos muchos problemas, básicamente un par de los principales sería el tema del estrés, digamos, los problemas psicosociales dentro de la institución laboral, y también tenemos el problema de los convenios colectivos, ¿no? Que actualmente tenemos 2 convenios colectivos que no se resuelven. Muy bien, efectivamente son como nuevos temas y viejos temas, ¿no? El tema de la salud mental cada vez adquiere mayor relevancia, adquiere mayor visibilidad en el mundo sindical, porque antes efectivamente no éramos muy conscientes de cómo, como tú lo has señalado, el estrés, el burnout, el agotamiento, especialmente en las labores que tienen atención al público, en los servicios que tienen que tener una relación con los clientes, son problemas muy, muy serios. Y además porque ahora también los nuevos modelos de organización exigen de los trabajadores mayores habilidades y competencias y encargarse de muchas cosas y cumplir metas con mucha presión, ¿no? Primero hablemos de eso. ¿Cómo está enfrentando el sindicato este perjuicio a la salud y cómo la empresa lo ha venido también respondiendo? Sí, efectivamente. La empresa desde hace varios años ha implementado políticas de productividad, en este caso en la empresa Integratel, antes Telefónica del Perú. Sin embargo, estas políticas de productividad no resultaban tan claras para los trabajadores.
los trabajadores tenían muchas dudas, o hasta la fecha tienen muchas dudas, de cómo la empresa los evalúa con respecto a dos aspectos, ¿no? Productividad y calidad. En la productividad, pues, les ponen metas que en principio los trabajadores tardaron en comprenderlas, ¿no? Y en calidad, lo que les piden es cumplir los procedimientos que la empresa les exige para sus tareas, ¿no? Y en eso está, ¿no? Los trabajadores tienen que cumplir los procedimientos de esas tareas, si no, incurren en falta. Lo que sucede es que al ser poco entendible esa política de productividad, comienzan a sancionar a los trabajadores. Entonces los trabajadores pocas veces comprenden por qué los están sancionando. Entonces, las empresas están en la facultad de implementar sus políticas de productividad siempre y cuando sean razonables, sean entendibles. ¿Qué es lo que sucede? Que no son entendibles, no son razonables. ¿Y eso qué está ocasionando? Está ocasionando afectación en la salud mental de los trabajadores. Los trabajadores vienen presentando incremento de enfermedades de salud. Cada vez que son amonestados, cada vez que son suspendidos, e incluso tenemos ya trabajadores despedidos producto del incumplimiento, supuesto incumplimiento de esta política de productividad llamada política de compromiso. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Nosotros iniciamos en el 2024, en noviembre de 2024, una inspección mediante la SUNAFIL, una inspección de salud, argumentando que los trabajadores estaban pasando por este riesgo psicosocial, con la finalidad de que sea prevenido y evitar a futuro daño psicosocial. ¿Por qué? Porque ya veíamos que cada vez que nuestros compañeros recibían una suspensión, venía la ambulancia al centro de labores y tenían que llevarse al trabajador para estabilizarlo. Entonces la SUNAFIL lo que hizo es recurrir al Ministerio de Salud para que haga una investigación con respecto al riesgo psicosocial en Integratel. Bueno, lo que sucedió es que Integratel se pronunció. Integratel se pronunció indicando que sí, efectivamente existía un riesgo psicosocial en Integratel, especialmente en un área que se llama COM, hoy llamada Back Office, una especie de Back Office o call center. El Ministerio de Salud se pronunció. El Ministerio de Salud, claro, le entregó a la SUNAFIL un informe del riesgo psicosocial en Integratel. Este informe lo que menciona en lo rojo es de que todos los trabajadores que comprenden la franja roja están con riesgo psicosocial. Aquellos que están en franja amarilla es que hay que prevenir antes que entren a riesgo psicosocial. Y lo verde, bueno, los que no presentan riesgo psicosocial. Como ven, en la gráfica hay un alto porcentaje de riesgo psicosocial que la investigación del Ministerio de Salud a través del CENSOPAS determinó finalmente, después de esta investigación que duró como 5 meses. La inspección en realidad nos ha durado más de año y medio. ¿Qué es lo que sucedió? SUNAFIL se tenía que pronunciar con respecto a este informe. SUNAFIL finalmente se pronunció después de año y medio, simplemente con un informe de actuaciones inspectivas. No hay sanción. Solamente hay recomendaciones. Y hay planes de acción que la empresa ha presentado, pero que finalmente no eliminan
el medio por el cual se está provocando, que es la política de productividad que le mencioné al inicio, la política de compromiso. No, SUNAFIL no sugiere la eliminación, ni la revisión, ni la suspensión de la política de compromiso, que es lo que es la fuente que está provocando este riesgo psicosocial. Lo que en el fondo recomienda SUNAFIL es realizar pausas activas, ¿no? Es un plan que la empresa le ha presentado, pero no recomienda suspender la política de compromiso. ¿Qué es lo que sucede? Esta situación ya no solamente se viene dando en Integratel, se vienen dando en muchas empresas, en donde están poniendo políticas de productividad con metas inalcanzables. ¿Que finalmente en qué deriva? Deriva en el deterioro de la salud mental del trabajador. Ese es el problema que actualmente estamos pasando con el sindicato. Lo que nosotros aquí queremos es que las autoridades realmente investiguen y resuelvan como deberían de resolver. Porque aquí estamos hablando de salud, no estamos hablando de productividad. No le hemos pedido a la SUNAFIL que inspeccione, digamos, el incumplimiento de un pago. Lo que le hemos pedido a la SUNAFIL es que resuelva con respecto a un tema de salud mental. Y la salud mental está por encima de cualquier crisis que está pasando, porque como usted sabe, la empresa está pasando por una crisis. Pero eso no es sustento para que los trabajadores que componen a la empresa estén pasando por esta situación. Muy bien. Efectivamente es muy claro lo que señalas. No me sorprende en verdad que SUNAFIL se haya pronunciado de esa manera tan ambigua y tan sacando los pies del plato, como se dice, y no sancionando. Cuando efectivamente, como lo señalas, las empresas en esta última década vienen implementando modelos de organización de la producción polivalentes, polifuncionales. En algunos lugares se llama el modo pro, aquí se llama este compromiso, ¿no es cierto? Que básicamente lo que hacen es sobreexplotación. De eso se trata de mecanismos de sobreexplotación de la clase trabajadora, en donde se le exigen mayores cuotas de rendimiento, todo esto además de manera unilateral. En otros países estos mecanismos se discuten, se promueven, se evalúan y se aplican a partir de comisiones bipartitas, de comisiones paritarias, donde trabajadores y la empresa participan. Aquí no, aquí lo hace solamente la empresa como única autoridad suprema, máxima, ¿no? No deja de ser preocupante porque efectivamente el gráfico que has mostrado es clarísimo. Más de la mitad de los trabajadores están en un riesgo de ver afectada su salud mental, ¿no? Y claro, como digamos en el mundo sindical no le hemos dado la debida importancia, no pasa así casi invisibilizado, pero la salud mental es pues que los trabajadores sufren de depresión, cansancio, fatiga permanente, tristeza, mal humor, apatía, y todo eso va a trasladarse a su vida laboral, pero también a su vida familiar, con su pareja, con sus hijos. Va a ser una persona, un padre o una madre siempre de mal humor, agotado, sin ganas de vivir, y eso efectivamente es un peligro, un riesgo, y un motivo pues de infelicidad para toda la familia del trabajador y para el propio trabajador o trabajadora. ¿Qué pasos entonces en esta situación piensa seguir el sindicato? ¿Va a ir por la vía judicial? ¿Va a ir por alguna otra forma de presión para que esta nueva empresa, Integratel, asuma la responsabilidad en estos riesgos que están corriendo los trabajadores? Nosotros venimos, este tema del riesgo psicosocial, nosotros venimos continuando con el proceso. Es más, el día de hoy
he participado de una inspección de la SUNAFIL que nuevamente se ha acercado a la empresa a realizar una inspección con respecto a la política de compromiso y su relación con el tema de salud con el trabajador. O sea, nuestra lucha continúa. Esto no termina aquí. Esto recién comienza, porque la salud del trabajador es lo primero. El otro tema que tenemos es el tema de la negociación colectiva. Se nos han juntado dos pliegos colectivos, el del 2024-2025 y el 2025-2026. Al principio, la empresa ha sustentado la crisis económica, el ingreso al proceso concursal ordinario, el famoso PCO, ¿no? Pero no nos ha dado por mucho tiempo. Luego estamos en 15 meses de negociación colectiva del pliego colectivo 2024-2025 y quizás recién el mes pasado ha hecho una propuesta económica mínima, pero después de 15 meses, ¿no? Entonces, como verás, este tema psicosocial, de riesgo psicosocial, la productividad que exigen a los trabajadores, el no resolver un pliego colectivo, ¿no? Sumerge al trabajador en una incertidumbre que preocupante. Bueno, en realidad lo que nosotros pedimos es que las autoridades sean firmes con respecto a la salud, ¿no? Y que también esta situación, digamos que Integratel, como bien ha dicho en sus últimos discursos, viene mejorando económicamente. Entonces, lo que queremos es que nos dé gestos de querer cerrar la negociación pronto, porque no es justo que llevemos 15 meses negociando. Ya se nos juntaron 2 pliegos. Quizás este año se nos pueda juntar 3 pliegos. Esto no es bueno para el trabajador. Lo sumerge en una incertidumbre que no la vamos a permitir. Sí, este segundo problema también es uno de los temas recurrentes en el movimiento sindical. Cada vez más sindicatos ven que sus negociaciones colectivas se prolongan en el tiempo, no llegan a una solución y se van acumulando. Entonces, ustedes tienen la negociación del 24-25, también ya iniciaron seguramente la del 25-26, y si esto sigue así, podrían llegar a la del 26-27 también, ¿no? Ahora, para las personas que nos ven y nos escuchan, uno dirán, pero ¿por qué no llegan a una solución durante tanto tiempo? 15 meses y no se resuelve absolutamente nada. Bueno, esto es así en parte por el diseño institucional legal que tenemos. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento respectivo, cuyo origen está en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori y el golpe de Estado que dio, allí, en ese contexto autoritario, neoliberal, se da una reforma laboral inconsulta y se modifica toda la manera en que van a funcionar las relaciones laborales y especialmente la negociación colectiva. Antes de Fujimori, el trato directo duraba 3 meses, por ley. Después de 3 meses, si no había acuerdo, automáticamente pasaba a el Ministerio de Trabajo, a conciliación. Y si en un tiempo prudencial allí también no se llegaba a un acuerdo, la autoridad del Estado, la autoridad administrativa de trabajo, podía resolver el pliego, podía determinar quién tenía la razón. Todo esto que jugaba a favor de los trabajadores y que provenía del gobierno de Velasco, Fujimori lo elimina. Lo elimina y hace lo que quieren los empresarios. El trato directo no tiene plazo de término. La conciliación no tiene plazo de término. Por eso es que hay sindicatos como aquí el sindicato unitario que van a estar negociando 15 meses y no hay resultados. Y luego se junta una negociación y otra y otra. Y toda esta perorata mía es para recordarles que ahora que se vienen las elecciones,
antes de votar por aquellos que nos quitaron derechos, pensemos un poquito y no votemos por aquellos grupos políticos de la derecha empresarial y el fujimorismo que nos quitaron derechos, ¿no es cierto? Bueno, ya tienen 2 negociaciones en proceso. La empresa, como dices tú, recién está empezando a soltar alguna cifra. ¿Qué estrategia entonces está desarrollando el sindicato para presionar, porque no creo que haya que hacer otra cosa, cómo vamos a presionar a Integratel para que por fin se dedique a negociar con seriedad? Sí, eso es lo que buscamos. En realidad, primero respeto, ¿no? Y el respeto se parte porque la empresa comienza a negociar de verdad. Nosotros, nuestras estrategias ya están elaboradas. De cierta manera nos las reservamos, las tenemos. Pero en el fondo, lo que queremos es que la empresa, lo que buscamos es que la empresa comience a negociar de verdad. Porque eso es respeto al trabajador. Cerrar una negociación colectiva es buscar la paz laboral. Nosotros queremos buscar esa paz laboral con el diálogo. Si tenemos que ejercer presión, no nos va a temblar la mano para ejercerla, pero tiene que haber disposición de ambas partes. Disposición primero en respetar al trabajador, en respetar su dignidad, respetar partiendo de respetar la salud del trabajador y también respetar negociando de verdad, negociando para ser resolutivo y resolver pronto. Esas cosas son gestos de buscar la paz laboral, porque lo que queremos acá todos los trabajadores, sacar adelante la empresa y mejorarla, resarcirla. Y eso es el mensaje que quiero dejar, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Creo que es una búsqueda conjunta entre empresa y empleados. Finalmente queremos que se respete la dignidad del trabajador. Muy bien, efectivamente, esperamos sinceramente que la empresa escuche y tome conciencia. Es un nuevo grupo empresarial a cargo de uno de los servicios más importantes en nuestro país, como es la telefonía en todas sus formas, los celulares, las líneas, el cable, el internet, ¿no? Esperamos pues que Integratel atienda a los trabajadores, escuche sus reclamos y se preocupe por la salud mental de todos ellos. Tus palabras finales dirigidas a los afiliados de tu sindicato, ¿qué es lo que cuál es el mensaje que quieres transmitirles? El mensaje es el de siempre. El mensaje es un mensaje de unidad, un mensaje de hacer las cosas juntos. Son tiempos duros, pero que vamos a salir adelante, estoy muy seguro, pero en unidad, con fortaleza, no dejándonos pisotear, haciéndonos respetar, y para respetar, la empresa tiene que primero respetar la salud del trabajador. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hemos estado con Ricardo Martí Corena, secretario general adjunto del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, hoy día empresa Integratel. Muy bien, después de esta entrevista, entonces nos vamos aquí al local de la comuna donde está nuestra compañera Karen con su reporte noticioso. Le damos pase. Muy bien. ¿Qué te salió, Carlos? Gracias, Carlos, por el pase. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Bienvenidos nuevamente a Noticias Comuna. Hoy empezamos con el panorama internacional, revisando las principales noticias laborales en la región y luego pasamos a las noticias más relevantes en nuestro país. Iniciamos con Ecuador, donde una nueva jornada laboral ya está en vigencia y viene generando diversas contradicciones y reacciones en el ámbito sindical. El pasado 11 de marzo del presente año, el ministro de Trabajo de Ecuador, Harold Burbano, emitió el Acuerdo Ministerial 059, donde introduce cambios a la jornada laboral como parte de un esquema de flexibilización.
La norma permite que la jornada de 40 horas semanales se distribuya en días de hasta 10 horas sin generar pagos extras, salvo que se supere el límite semanal. Es decir, antes las horas adicionales se pagaban luego de las 8 horas diarias. Ahora se reconocen después de completar las 40 horas semanales. Según el gobierno de Daniel Noboa, la medida es presentada como una herramienta para modernizar el empleo, otorgar mayor flexibilidad y facilitar nuevas formas de organización del trabajo. Sin embargo, la respuesta sindical ha sido inmediata y contundente. Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libre, la Unión General de Trabajadores y más de 50 organizaciones sociales advierten que esta medida podría traducirse en una reducción real de ingresos para los trabajadores, al disminuir el pago de horas extras. Además, califican la norma de regresiva al considerar que afecta derechos laborales en la práctica. Además de ello, los sindicatos anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional con la finalidad de suspender la aplicación de la norma. En respuesta, el Ministerio de Trabajo sostiene que no se eliminan derechos, sino que se moderniza la organización del tiempo laboral. Mientras que en Colombia se debate una reforma que puede cambiar cuánto se gana y en qué condiciones se trabaja. Está en debate el proyecto de ley 163 del 2023 impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. ¿De qué trata esta reforma? Es una reforma laboral que busca recuperar derechos para los trabajadores y cambiar las reglas actuales del empleo laboral. No es una ley vigente aún, pero ya está generando un fuerte debate político y social en el país. Segundo, que la jornada laboral nocturna empiece desde las 7 de la noche, cuando antes comenzaba a las 9 de la noche, ampliando así el pago adicional para millones de trabajadores. Entonces, ¿qué propone este proyecto de ley? Primero, que el recargo por trabajo en domingos y feriados vuelva progresivamente al 100%. Es decir, que el trabajador gane el doble por laborar en esos días. Y tercero, limitar los contratos temporales para dar prioridad a la estabilidad laboral. Esto significa más ingresos, más protección y menos precariedad para la clase trabajadora. Ante esto, los sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y la Confederación General del Trabajo señalan que no puede haber empleo digno si se mantiene el trabajo barato. Y aquí viene una reflexión importante. Mientras que en Quito se impulsa la flexibilización de la jornada laboral para adaptar el trabajo a las empresas, en Colombia se busca fortalecer derechos desde la ley. Entonces, la reflexión final es directa. ¿Queremos más empleo a cualquier costo o empleo con derechos? Porque este mismo debate que sucede en la región, tarde o temprano, llegará a nuestro país. Ahora pasamos al plano nacional con una noticia que marca la agenda laboral en el país y abre un debate entre todos los trabajadores. Hace unos días el Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen que amplía los derechos de los trabajadores CAS. Este régimen CAS fue creado en el 2008 mediante el decreto legislativo número 1057 durante el gobierno de Alan García. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues de un cambio revolucionario. Por primera vez, los trabajadores CAS tendrán derecho a gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, cada una equivalente a un sueldo completo, y además una compensación por tiempo de servicios calculada sobre el 100% de su remuneración por cada año trabajado. Es decir, beneficios que durante años les fueron negados. Pero a ver, ¿esto es suficiente? Porque si bien ahora se reconocen gratificaciones y CTS, algo que los trabajadores CAS habían exigido durante años mediante movilizaciones y presión sindical, el régimen como tal no desaparece. Por ahora, la norma ha sido aprobada por el Congreso y queda en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la promulga o la observa. Y algo que se evidencia en el caso CAS es que el problema no está solo en la ley, sino en cómo se aplica. Porque mientras los derechos se discuten en el papel, en la práctica siguen en tensión. Porque recientemente ocurrieron dos hechos que lo confirman. En primer lugar tenemos el caso Solgas y en segundo lugar el caso SUTE. Hace unos días el sindicato de trabajadores Solgas denunció el despido de su dirigente sindical Nelson Peña, un hecho que ha generado preocupación en el ámbito laboral por una posible vulneración a la libertad sindical. Y es que no se trata de un trabajador cualquiera, sino de un representante elegido para defender los derechos de sus compañeros, porque su salida no solo impacta a nivel individual, sino que debilita directamente a la organización sindical dentro de la empresa. ¿Por qué esto genera alerta? Porque si el despido está vinculado a su labor gremial, podría tratarse de un acto antisindical.
En ese contexto, el sindicato ha exigido su reposición y garantías para el ejercicio de la actividad sindical, mientras que diversos dirigentes de otros gremios también se han solidarizado y manifestado su respaldo. El segundo caso se presentó este 16 de marzo, cuando inició oficialmente el año escolar en los colegios públicos de nuestro país. Sin embargo, una vez más, el retorno a clases se dio en medio de serias deficiencias que afectan tanto a los estudiantes como a los docentes. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, que representa a cientos de miles de maestros a nivel nacional, advirtió que miles de instituciones educativas siguen operando sin condiciones básicas. Ante esto, su dirigente Héctor Sinches señaló lo siguiente: vamos a iniciar un año académico con infraestructura deplorable y sin servicios básicos, evidenciando así una problemática estructural que pese a los años no ha sido resuelta por el Estado. La situación se agrava en regiones, pues en San Martín, el Sindicato de Trabajadores en la Educación de la región San Martín, CITESAM, alertó que más de 260.000 estudiantes han retornado a clases en condiciones deplorables y precarias. Entonces podemos ver que tanto a nivel nacional como regional, los sindicatos coinciden en una misma preocupación: el inicio de clases, ya que no se está garantizando condiciones adecuadas ni para enseñar ni para aprender. Podemos resumir las demandas de los sindicatos magisteriales en los siguientes puntos. En primer lugar, asegurar una infraestructura digna, cobertura docente completo y respeto a los derechos laborales del magisterio. Y frente a estos conflictos, hay un espacio clave donde los trabajadores pasan de una denuncia a la acción. Y esto es conocido como la negociación colectiva. Recordemos que es un derecho fundamental que permite a los trabajadores negociar condiciones de trabajo, salarios y beneficios de manera organizada frente al empleador. Hoy este proceso avanza en distintos sectores del país, en etapas distintas, pero con un mismo objetivo: lograr mejores condiciones laborales. Así comenzamos a exponer las etapas en las que se encuentran los siguientes sindicatos. En primer lugar, encontramos al Sindicato de Trabajadores de Trupal S.A. de la planta Trujillo. Aquí la negociación colectiva se encuentra en su etapa inicial. Este sindicato viene afinando el pliego de reclamos 2026, que incluye propuestas de incremento salarial y nuevas condiciones laborales. Esta fase es estratégica porque define la base con la que se iniciará el trato directo con la empresa. En segundo lugar, tenemos al Sindicato Nacional de Obreros de Unión de Cervecerías Peruanas, Bacus y Johnson. Aquí la negociación colectiva se encuentra en la etapa de trato directo. Esto después de que se haya instalado la mesa de la Comisión Negociadora 2026. En esta etapa, la organización sindical busca la renovación y mejora del convenio colectivo anterior, abordando aspectos remunerativos, beneficios sociales y garantías laborales para todos sus afiliados. En tercer lugar, encontramos al Sindicato de Trabajadores Calpa Generación S.A. Aquí la negociación colectiva se encuentra en pleno desarrollo de trato directo. A inicios de marzo se llevó a cabo una reunión en Lima entre los dirigentes sindicales y la empresa para discutir el pliego, que comprende más de 40 cláusulas vinculadas tanto a condiciones económicas como laborales. Las demandas se encuentran sustentadas en la pérdida del poder adquisitivo, el costo de vida y el reconocimiento por antigüedad del trabajador. A la fecha, el proceso avanza de manera progresiva a la espera de una propuesta integral por parte de la empresa. Finalmente, encontramos al Sindicato de Trabajadores de Hipermercados Totos. Ellos están llevando su negociación colectiva a la etapa de arbitraje, luego de que no se alcanzara un acuerdo en el trato directo. Aquí mencionamos que ya se realizó la audiencia de sustentación en que ambas partes expusieron sus posiciones económicas y laborales. Corresponde ahora al tribunal arbitral emitir el laudo, que tendrá carácter vinculante y definirá las condiciones del nuevo convenio colectivo. Desde la comuna no solo informamos, sino que también damos seguimientos a estas luchas, porque cada etapa de la negociación colectiva representa un avance hacia condiciones laborales más justas. Me despido, no sin antes agradecer a Carlos por el espacio y a todos los que nos están sintonizando. Volvemos contigo. Muchas
Muchas gracias, Karen, por este reporte minucioso, preciso y útil para los sindicatos. Como vemos, hay muchas cosas que están pasando en el mundo sindical. Negociaciones, protestas, tanto aquí en nuestro país como afuera. Ahora vamos a tener un momento, la efeméride sindical correspondiente, que es algo muy especial para nosotros en la comuna porque es precisamente el origen de nuestro nombre. El día de ayer se recordó un año más del inicio de la Comuna de París. La Comuna de París, como se ha llamado, fue un movimiento social en la ciudad de París en 1871, hace más de 100 años. En 1871, los trabajadores, hombres, mujeres, las trabajadoras, la clase obrera parisina, cansada de una situación de injusticia, maltrato y en medio de una crisis política que enfrentaba Francia al haber perdido una guerra con Prusia, con lo que ahora es Alemania, una más de las guerras que habitualmente pierde Francia con Alemania. En ese contexto, los obreros decidieron tomar el poder. Y fue el primer gobierno obrero de la historia exitoso que llega al poder y empieza a gobernar como clase obrera. La Comuna de París entonces fueron alrededor de 90 días, no duró mucho por obvias razones que ahora vamos a explicar. Los obreros toman la ciudad de París, es una insurrección armada. Disponen de algunos cañones que había dejado el ejército francés, se forma una milicia obrera, es decir, obreros en armas, forman grupos muy disciplinados que toman fusiles y armas de los cuarteles que los militares habían abandonado en su huida de la ciudad de París por la amenaza del ejército prusiano y se habían refugiado en Versalles, que es una ciudad bastante cerca de París. De tal manera que la ciudad de París es gobernada por trabajadores armados que rápidamente forman un gobierno, un gobierno democrático, convocan a elecciones y nombran delegados, y estos delegados por barrios, por los distintos barrios de París, se nombran estos delegados, y esos delegados conforman un gobierno que se llama comuna, la comuna, ¿no? Y mediante una gran asamblea, donde están todos estos delegados en esta comuna, comienzan a legislar. Y entonces vamos a tener 90 días donde uno dice, bueno, entonces reinó el caos, reinó el desorden, el pillaje, hordas de trabajadores armados cometiendo excesos. No, todo lo contrario. El gobierno de la comuna fue un gobierno muy ordenado, donde se respetaban los derechos de las personas y de los ciudadanos, que legisló además 1871, y el gobierno de la comuna legisló primero la igualdad salarial para hombres y para mujeres, eliminando la brecha salarial que hasta el día de hoy nos agobia en la mayor parte de los países capitalistas. La comuna elimina eso. Luego hace otra reforma importante, separa la educación de la iglesia. Dice, bueno, porque en esa época, 1800 y tantos, 1870, la educación estaba a cargo de las iglesias, la educación de las niñas con las monjas, de los niños con los curas, y la comuna dice, no, la educación tiene que ser laica, y tiene que darla el Estado, tiene que ser pública y gratuita. Y efectivamente entonces establece educación pública, laica y gratuita para todos los niños en la ciudad de París. Otra medida importante que declara el gobierno de la comuna es la jornada de 8 horas, ¿no? Entonces dice, no, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que querramos en libertad, y se establece este régimen. Otra medida importante que establece la comuna ha sido el de eliminar un sistema muy pernicioso que había en París, que era un préstamo de usura,
que como la clase obrera trabajaba y ganaba poco, entonces se endeudaba. Como hoy día muchos trabajadores se endeudan, nos endeudamos con la tarjeta de crédito y vivimos prisioneros de las deudas, allí también. Y entonces la comuna, en ese momento, esta usura que lo hacían las casas de empeño y las casas de préstamos, no tenía ninguna regulación. Y la comuna decide eliminar eso y eliminar toda esta usura privada, ¿no? Buscando sí que haya un sistema de crédito público y justo y razonable para la clase trabajadora, ¿no? La Comuna de París fue un gobierno donde participaban delegados obreros y pequeños comerciantes con distintas orientaciones. Es cierto que un tiempo antes ya un profesor alemán, un filósofo alemán, venía dando vueltas por Europa pregonando un nuevo manifiesto, el manifiesto comunista. Entonces Marx tenía varios seguidores en la ciudad de París y los marxistas de París participaron del gobierno de la comuna. Pero no eran los únicos, porque también el socialismo francés, ¿no? Tenía algunos representantes y habían socialistas en el gobierno de la comuna. Pero en esa época también estaba Mikhail Bakunin, el conocido líder del anarquismo, del pensamiento anarquista, ¿no? Y entonces los bakuninistas también tenían representación en la comuna. Y finalmente había un líder muy famoso, muy conocido en Francia, en los medios obreros, sindicales, revolucionarios, que era Blanqui. Blanqui era lo que llamaríamos ahora pues un caudillo, un gran orador francés que se paseaba por la ciudad alentando la revuelta, la revolución, el alzamiento, y por eso había sido tomado prisionero y estaba encarcelado, ¿no? Sin embargo, sus seguidores, los blanquistas, también formaron parte de la comuna y estuvieron en el gobierno de la misma, ¿no? Entonces, la comuna fue eso, fue un gobierno obrero que en 3 meses dictó leyes que después tendrían que esperar décadas para volverse a implantar en las democracias capitalistas, en las democracias liberales que vamos a tener durante el siglo XX. Pero ese gobierno obrero ya había vislumbrado esto y con mucha sabiduría la clase obrera había dado esas normas para establecer un gobierno pues de libertad y justicia verdadera, real, concreta para la clase trabajadora, ¿no? ¿Por qué duró solamente 90 días? En verdad 92 días. Porque las fuerzas reaccionarias temían a la comuna, temían que su ejemplo se extendiera a otras ciudades, a otros países y que los obreros tomaran el poder en estos lugares. Y por esta razón, entonces, las fuerzas reaccionarias, ahí había un primer ministro, Thiers, que representaba a las fuerzas burguesas, se refugia en Versalles, en esta ciudad que antes había sido pues la cuna de la monarquía francesa, ¿no? El Palacio de Versalles y todo su lujo. Entonces, allí las fuerzas reaccionarias de la derecha empresarial de aquel entonces, más los ejércitos, el ejército francés, se reagrupa y va esperando y se sigue agrupando y agrupando hasta tener una fuerza muy grande, esperando pues que la comuna cometa algún error. Sin embargo, no es así. La comuna se condujo con particular cuidado, incluso en algunos puntos que después van a ser criticados por el propio Marx, ¿no? Cuando Marx hace un balance de la comuna,
en su famoso libro La Guerra Civil en Francia, que recomiendo que lo lean, está en internet. La Guerra Civil en Francia es el análisis que hace Marx sobre la Comuna de París. Y ahí dice, la Comuna estuvo 90 días, la clase obrera estuvo en el poder y durante todo ese tiempo el Banco de Francia permaneció seguro. No fue ni asaltado ni tomado y todas las reservas de oro de Francia y de los capitalistas franceses no fueron tocadas, ¿no? Efectivamente, la Comuna dijo, nosotros no somos ladrones, no vamos a tocar lo que no es nuestro. Marx les recrimina, les dice, bueno, en verdad tendrían que haber expropiado a la clase burguesa y apoderarse de ese dinero para su lucha y para extender el ejemplo de la Comuna a otros lugares, ¿no? Sin embargo, efectivamente no ocurrió eso y cuando las fuerzas reaccionarias ya tomaron mayor poder en Versalles, decidieron avanzar sobre París. Y efectivamente cercaron París y con cañones y miles de soldados asaltaron la ciudad. Fue una lucha sangrienta. Durante más de 15 días la ciudad de París, en manos de los obreros, se defendió con valor, con valentía, con honor. Uno a uno fueron cayendo los distintos distritos de la ciudad de París, que es como un círculo donde están todos los distintos distritos y fueron cercando poco a poco. Cada uno de los distritos luchó hasta el final, hasta que el noveno distrito, que colindaba con un cementerio, el cementerio de Père Lachaise, muy cerca del centro de la ciudad de París, fue el último bastión, donde ya los últimos remanentes de la Comuna, obreros, pequeños comerciantes, mujeres e incluso niños, lucharon con valor, resistiendo hasta las últimas consecuencias el asalto de tropas militares que venían fuertemente armadas y no le daban ningún descanso a los defensores. Las barricadas levantadas por los obreros fueron cayendo hasta que el último de ellos es derrotado. Y como nos recuerda la historia social, después de la guerra no viene la paz, después de la guerra viene la victoria. Y la victoria de la burguesía fue sangrienta, fue cruel, fue despiadada, no tuvo ningún reparo en hacer un escarmiento de estos obreros que habían osado tomar el poder y conducir su destino. Y durante más de una semana, lo que se llamó después la Semana Sangrienta, los prisioneros de la Comuna fueron fusilados. Muchos de ellos en el Muro de los Comuneros, que es un muro precisamente en el cementerio de Père Lachaise, donde varios miles de hombres, mujeres y niños fueron fusilados de manera inmisericordia por soldados y familias burguesas que ya ahora sí envalentonadas salían de sus mansiones para cobrar venganza de los obreros revolucionarios, ¿no? El río Sena se tiñó de rojo de la sangre de los comuneros durante varios días que duró esta matanza. Las mujeres burguesas se paseaban por los campos elíseos y a los prisioneros rendidos y arrodillados les reventaban los ojos con sus paraguas como señal pues del poder burgués que aplasta una insurrección obrera. La Comuna de París fue derrotada, pero su ejemplo vive y pervive en la memoria de la clase trabajadora, en la memoria del movimiento sindical y de los distintos movimientos revolucionarios, socialistas, anarquistas, comunistas. Todos recordamos a la Comuna de París.
Cuando Lenin toma el poder en la Unión Soviética, recuerda también el ejemplo de la Comuna de París en su famoso libro El Estado y la Revolución, donde él va a sacar las lecciones que tiene que tener la clase trabajadora cuando enfrenta una situación revolucionaria, una situación de insurrección, y tiene que tomar el gobierno, y entonces tiene que utilizar el aparato del Estado para gobernar, ¿no? Y en ese uso del Estado tiene que ir destruyendo al mismo tiempo el viejo Estado burgués para construir el nuevo Estado de transición hacia una etapa superior. En la Revolución China, Mao Zedong también tuvo en memoria la Comuna de París, por eso durante la Revolución China, las bases que establecieron el Ejército de Liberación Popular se llamaban precisamente comunas. Las comunas chinas recordaban a la Comuna de París, ¿no? Y en los distintos movimientos revolucionarios y del mundo, pues su ejemplo pervive y nos recuerda que uno de los caminos precisamente para la construcción de una nueva sociedad fue la insurrección armada que nos llevó al poder en la Comuna de París. Por eso también nosotros en la Comuna decidimos tener ese nombre, en memoria pues del primer gobierno obrero, y como una manera de saber que fue el primero y no será el último, y que más temprano que tarde la clase obrera, trabajadora, la gran alianza de las clases subalternas y trabajadoras, construirá una nueva sociedad acabando con este régimen horrible en el que vivimos llamado capitalismo. Muy bien, hacemos ese recuerdo, esa memoria, una breve pausa y continuamos. Muy bien. Esperábamos a Cecilia Chipana, lamentablemente nos hemos comunicado con ella y tiene un problema insuperable y lamentablemente nos pide las disculpas del caso. Nosotros trasladamos esas disculpas a todas las personas que nos ven y nos escuchan. No va a poder estar aquí y bueno, tal vez esperemos que podamos reprogramar esta entrevista. Sin más por hoy, entonces, nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias.